vidas a través de tu palabra, que no es solamente letra, ni tampoco, Señor, oraciones, oh Dios, tampoco es también, Señor, párrafos escritos por hombres, sino es tu palabra que es viva y eficaz, inspirada por el Espíritu Santo. Sea usted hablando según la necesidad al corazón. Por tu nombre lo imploramos y gracias por haber escuchado y respondido conforme a tu beneplácita voluntad. En Jesucristo, amén. Amén. Amén y amén. Mis amados, vamos a abrir la palabra de Dios en el segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes, capítulo 2. Y el título de la disertación es Servicio a Dios confirmado. Servicio a Dios confirmado. Segundo libro de Reyes, capítulo 2. Y en el título de la versión de la Reina Valera de 1960 dice: Eliseo sucede a Elías. Segundo libro de Reyes, capítulo 2. Y permítame leer el versículo clave. Este capítulo 2 tiene en este caso 25 versículos, pero vamos a leer, yo voy a estar leyendo el versículo clave, que es el 8, y usted me acompaña mentalmente en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 8. Dice así: Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos, es decir, Elías y Eliseo, por lo que seco. Por lo seco. Habíamos compartido anteriormente de cómo Jesús camina sobre las aguas. Jesús. Pero también como el pueblo de Israel, dirigido por Moisés, nos dice Éxodo capítulo 14, caminaron en seco el mar rojo, el cual fue dividido por Dios. Y también meditábamos en lo referente de Josué liderando al pueblo de Israel después de la muerte de Moisés, como también cruzaron en seco, en este caso el Jordán, que fue dividido. Pero aquí vamos a encontrar a Elías Tisbita, y encontramos que Dios nos quiere hablar sobre el servicio a Dios confirmado. Ahora, a nivel de las encomiendas, o cuando usted solicita un servicio, ¿sí?, ya sea de un domicilio o una encomienda, esta debe ser confirmada la dirección, el nombre, ¿sí?, verificado en la mercancía, el producto, la comida, si es un domicilio de comida, pero también ya el mensajero que lleva ese domicilio, ese servicio, muchas veces llama para confirmar que quién lo va a recibir, dónde se va a entregar el servicio. Y encontramos también que cuando hablamos de servicio, es un bienestar que usted da a la obra de Dios, en este caso, en la cual los propósitos de Dios, en la cual te ha equipado, te ha dotado, Dios quiere que usted lo ponga a sus pies, rendirlos a Él. Muchas veces se utiliza la palabra llamado sobre ello, sobre qué función Dios en este caso quiere que usted
se desempeñen en el cuerpo de Cristo, siendo Cristo la cabeza. Y encontramos que cuando hablamos de llamado para ser apartado a una labor específica en la obra de Dios, específica, es decir, todos podemos hacer un servicio, una labor en general. Todos podemos hacer el aseo en el lugar o en el salón, todos podemos. Pero hay unos que tienen, como va a decir Romanos capítulo 12, el don de servicio, que no tienen que decirle, lo hacen sin que les diga. Una labor específica, ¿sí? Y Pablo, haciendo referencia a ello en 1 Corintios 12 y en Romanos capítulo 12 y luego en Efesios capítulo 4, nos dice que esto amerita, en este caso, compromiso de vivir en la voluntad de Dios. De vivir, no es por un momento, ¿sí? Si hablamos de cuerpo y Cristo es la cabeza, el cuerpo tiene diferentes partes y cada parte tiene una función específica. Y eso es de lo que se trata, ¿sí? Y en términos de lo que Pablo quiere enseñar a través del Espíritu Santo, dice que cada uno Dios puso como Él quiso, como Él quiere. Y muchas veces peleamos con Dios de forma, digamos, un poco atrevida, cuando no nos rendimos en humildad. Señor, es que tú me llamaste fue a esto, no a aquello. Y vemos sobre esto, mis amados, que es una forma de labor y de vida específica, en la voluntad de Él. Por eso vamos a encontrar algunas características en esas personas, sea una mujer o un hombre, en la cual Dios quiere que realice en su obra, Y esos comportamientos que usted tiene que identificar bajo la dirección del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre esa labor? ¿De qué manera Dios utilizó a esas mujeres o a esos hombres en esa labor? ¿De qué manera hoy en día Dios utiliza a esas mujeres hoy en día y a esos hombres en esa labor? Ahora, es interesante sobre esto, porque eso nos va a permitir crecer como hijos de Dios, crecer. Hay personas que se quedan en la etapa de todavía no sé para qué vine al mundo. Sé que soy en el ámbito de la iglesia, soy salvo, pero todavía no sé para qué Dios, ¿sí?, me trajo a ser parte de la iglesia. Y los ve ustedes que pasan años y años y años y no los ve uno desarrollados ni creciendo, ¿sí?, ni creciendo. Y a veces uno nota ciertos talentos, habilidades y dones de parte de Dios, pero pasa el tiempo y esa persona no le sirve a Dios desde ese llamado confirmado. Y encontramos, mis amados, que sobre ello, en este pasaje, vamos a identificar cómo una persona puede entender el confirmar el servicio a Dios en su obra.
Y en primer lugar encontramos lo siguiente, que esa persona no quiere apartarse de las personas que le enseñan el servicio a Dios. Esas personas, aparte de que no quieren apartarse, sino quieren estar aprendiendo. Ahora, ese aprender es también de tener ese tiempo a solas, de leer la palabra, de alimentarse, de estudiarla, de aplicarla a la vida, de no apartarse. Y note, en este segundo libro de Reyes, capítulo 2, hay unos momentos en este relato en la cual Elías ya va a ser arrebatado, traspuesto. Elías. Y Eliseo también ya sabe que ya Elías lo había llamado para que sea ese discípulo. Y encontramos la actitud de Eliseo, que es una forma en la cual ese comportamiento confirma a lo que Dios ha llamado a Eliseo. Y encontramos en este segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 2, lo siguiente. Permítame leer para usted. Dice: y dijo Elías, ¿a quién? A Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y descendieron pues a Betel. No te dejaré, no te dejaré. Ahora usted dirá: sí, pero ahí lo dijo en ese momento. Pues leamos el versículo 4 del capítulo 2 del segundo libro de Reyes. Nuevamente el versículo 4 dice: y Elías le volvió a decir a Eliseo: quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y Eliseo dijo a Elías: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. No te dejaré. Vinieron pues a Jericó. ¿Cuántas veces van? 2. Y usted ve a esa hermana que si ha identificado que es para el canto. La ve usted ensayando ella. Y si estamos para cantar, quiere participar. Y si es un hermano, una hermana para la enseñanza, la ve usted estudiando, preparándose, equipándose, pero también enseñando a otros. Vemos eso. Y de igual manera preguntando, no tragando entero. Lo único que se traga entero son las pastillas. La comida, algunas personas la tragan entero por diferentes razones, pero la comida hay que masticarla. Los medicamentos, las pastillas sí se pasan con agua y a veces algunos lo pasan sin agua. Pero aquí es masticar. Esa persona no se queda con un solo mensaje el domingo, sino que busca al Señor en todas las reuniones y quiere vincularse y participar. No se queda solamente con el alimento espiritual del domingo, o de la reunión de damas, o de la reunión de jóvenes. Y solamente la reunión de jóvenes el sábado estoy y no vengo el domingo. Y no vengo a las demás reuniones de la iglesia. No, está ahí. Usted me dirá: pero pastor, usted está hablando solamente de Eliseo. Bueno, aquí podemos empezar desde Génesis hasta Apocalipsis y vamos a encontrar lo mismo. Josué, dice la palabra de Dios, que no se apartaba del santuario. ¿Y no se apartaba de quién? De Moisés. No se apartaba. Pedro, Jacobo y Juan, los más cercanos de Jesús, siempre estaban ahí. Los otros también, pero estos estaban ahí. Pero también el versículo 6 no es un error gramatical, no es un error del que escribió el segundo libro de Reyes, de decir: pero fue que ese párrafo lo escribió por error 3 veces. ¿Qué dice el versículo 6? Confirmando el servicio a Dios. Y versículo 6: y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado
al Jordán. ¿A dónde? Al Jordán. Al Jordán, y eso es otra prédica. Y él le dijo, Eliseo le dijo, vive Jehová, y no es porque el escritor se equivocó escribiendo lo mismo, no. Aquí nos muestra una persona que tiene claro lo que Dios le ha llamado a servir, en qué específicamente quiere estar ahí con esa persona que es Elías, el cual lo llamó para ser ese seguidor y luego su sucesor, y quería aprender y preguntaba, y dice, ¿no? Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y fueron, pues, ¿qué? Ambos. Los dos estuvieron 3 años con Jesús. ¿Sí? ¿Qué tiempo usted tiene para estar en la presencia de Dios, nutriéndose, pero también con esas personas con las cuales Dios les puede equipar? No es solamente el recibir una clase bíblica, sino ahondar, meterte ahí en lo referente a ese servicio específico. Y encontramos esas personas, mis amados, esas personas, sea mujer o sea varón. Segundo, hacen callar los distractores contra ese servicio a Dios en su obra. Hacen callar distractores. Y valga que sí hay distractores. No solamente distractores tecnológicos, ¿sí? Distractores como personas también. Y encontramos que Eliseo va a enfrentar distractores que van a querer desanimarlo, que lo van a decir, oye, mira, ¿qué estás haciendo? ¿Qué tanto andas tú ahí con Elías? ¿Qué tanto él va a ser llevado? ¿Y qué nos dice la Escritura sobre ello? En el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 3 dice, permítame leer, y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en él, le dijeron a Eliseo, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, ¿qué dijo? Sí, yo lo sé. Callad. ¿Qué tanto usted lee esa palabra, ese libro? Porque me estoy llenando, me estoy equipando para dar. ¿Qué tanto usted estudia la palabra? ¿Qué tanto usted ora? ¿Qué tanto usted sigue comprando libros que hablan sobre predicar, sobre homilética, sobre pastorado, sobre el evangelismo? ¿Me quiere equipar? Y vamos a encontrar distractores sobre ello. Mi amado. Gracias. Tanto Eliseo como Elías estaban en la misma escuela, ¿no? Pero no lo mismo, los dos no tenían la misma capacidad de recibir el Espíritu, lo que uno podía crecer de una forma y el otro de otra, ¿no? Porque en el 9 nos dice, cuando habían pasado, Elías le dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, que luego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Sí. Y ahí se veía que no depende de ellos tampoco, ¿no? Depende de quién, del Señor, ¿no? Sí. Porque a cada uno la formación, mira, podemos estudiar los dos, podemos estudiar la medicina en la misma universidad, pero uno la va a coger de una forma y otro de otra. Uno la va a coger de un entendimiento y otro de otro, ¿no? Porque Dios actúa de esa forma. Y el llamado, si es al mismo tiempo, pero con diferentes frutos también, ¿sí? Sí, claro. Como compartíamos lo que dice la palabra de Dios en lo referente a Pablo, que el Señor reparte como Él quiere, ¿sí? Y en el caso ya de la manera como Dios ha de utilizar a esas personas, también es diferente. Por ejemplo, encontramos los profetas, ¿no? Daniel y Habacuc, ¿sí? Por estudio bíblico, los han clasificado como profetas mayores y profetas ¿qué? Menores. Y no es por la edad. No.
¿Sí? Y eso es algo interesante, ¿no? La Biblia no dice Daniel profeta mayor, no, eso es los estudiosos bíblicos que se inventaron eso, ¿no? Se inventaron eso, pero son profetas. No porque el uno escribió menos es menor y porque el otro escribió más es mayor. No, eso no dice Dios. Son iguales, son profetas. Pablo no era más que Pedro ni que los evangelistas, ¿no? Los que Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque escribió más epístolas. De ninguna manera. Es la manera como Dios utilizó. Y ese punto es interesante. Porque cuando ya Dios confirma, y eso es lo que vamos a adelantar, vamos a ir también hablando de eso, es que a veces nos perdemos en la manera como Dios me ha de utilizar y nos volvemos en una copia de, en este caso, Eliseo no podía copiar el molde como Dios utilizaba a Elías. Y él tuvo claro eso. Y no me quiero adelantar. Vemos que Elías era de el desierto y Eliseo era de la ciudad. ¿Sí? Elías era de ir al rey y confrontarlo. Eliseo era aquel que el rey lo llamaba al palacio y le buscaba consejo. Ministerio diferente. Sí, y así hace Dios. No podemos nosotros repetir la función de lo que el Señor hace a través de esas personas que estamos aprendiendo. Y Dios llama a que sea en el momento que sea, le guste o no la congregación, le guste o no le guste la iglesia, porque Él lo va a... Aquí no es de gustar, sino de obedecer. Por eso, pero le guste o no, porque a veces eso crea diferencia y división. De algunos. Ahí entra la aceptación. Y ahí no podemos hablar de iglesia, sino de algunos. Ahí entra cómo se mueve el Espíritu de Dios. Sí, hay de algunos miembros, hay que especificar, no de la iglesia. Porque en Efesios capítulo 4 nos dice que esos llamados, esos ministerios son para el crecimiento. Y la iglesia crece no solamente con gente nueva, sino cuando se desarrollan las funciones, el servicio a lo cual Dios ha llamado. ¿Sí? Entonces es hermoso cuando vemos en lo que Dios ha puesto a cada uno de nosotros y cada uno es responsable. Yo no voy a responder por lo que Dios te ha llamado a ti. Ni Dios me va a poner a hacer, escuche, lo que te ha puesto a usted a hacer. Aquí no somos reemplazables. Por eso Pablo va a decir, dirigido, yo no le puedo decir a esta persona, no te necesito, cortarme la mano, no, voy a cortarme, voy a dejar. No, nos necesitamos. Y más aún, ese necesitar es dependiendo de la cabeza que es Cristo. Jesús va a decir en Juan capítulo 15 que separados de Él, no dice esto sí, esto no, nada. Podrás hacer algo, pero no va a haber el fruto, porque estás separado, lo estás haciendo en tus fuerzas, lo estás haciendo dentro de tus capacidades no rendidas a aquel que te llamó y te equipa. Y encontramos nuevamente en lo referente a ese segundo que hace callar, versículo 5, esos distractores, porque usted puede decir, no, solamente fue ese momento en el cual esos hijos de los profetas, cuando habla ahí de hijos de los profetas, se refieren de que sí, eran hijos de profetas, pero que venían a enseñarles a ser profetas y eso no se enseña. Eso es llamado por Dios. Por eso Dios no lo utilizó a ellos muchas veces. Porque esto no se trata de que como el papá es carpintero, ahora el hijo no, eso lo hacían en la antigüedad. El hijo también tiene que ser carpintero, pero si él quería ser pintor y realmente Dios lo tenía para ser pintor, o para ser médico, no, pero es que tiene porque el papá, no, así no es en el cuerpo de Cristo. Y encontramos que en el versículo 5 nuevamente los distractores, y se acercaron ¿a quién? A Eliseo. Mire que no se acercan a Elías. Se van a acercar a usted para que nos sirva a Dios en su obra. ¿Sí? Y créame que eso no tiene vacaciones. Cuando usted ya está comprometido con Dios en servirle, también se le van a presentar distractores. ¿Y qué dice el 5? Y se acercaron a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Jericó.
Y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará cuándo? Hoy, ya lo habían dicho, a tu Señor de sobre ti. Él le respondió, sí, yo lo sé. ¿Qué más? Callad, lo mismo. Usted no le gaste tiempo a esas personas. Ahora, ¿quiere otra cosa? Dígale, ore por mí entonces. Pero déjeme hacer lo que Dios me mandó hacer. ¿En qué te afecta? En lo que... No, entonces... ¿Ah? ¿Cuál es el problema? El problema es cuando no se acepta. ¿Cómo? Ahí está el problema, cuando no se acepta que era voluntad de Dios. Sí. Hay algo Señor. importante Sí. de Eliseo y Elías. Sí. Era que ellos se entendían, ellos vivían muy unidos y eran obedientes a la palabra de Dios y se ayudaban mutuamente entre los dos Así es. para resolver necesidades y problemas contra esos detractores. Maravilloso, sí señor. De eso se trata el versículo 8. Claro. Ambos cruzaron. Claro. ¿Sí? Cruzaron y se abrió. Muy bien, gracias mi amado. Y encontramos el tercero, que a esas personas que Dios, ¿sí?, los pone a servir a Él en su obra, se les concede lo que piden. Lo encontramos en este segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 9 al 14. Y mira lo que dice, mis amados, cuando había pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras, lo que ¿qué? Lo que quieras. Imagínense, Dios a esas personas que ya tienen claro lo específico que Dios les ha pedido y les ha equipado a hacer, Dios le dice, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Elías le dijo, cosa difícil has pedido, no dijo cosa imposible. Sino difícil has pedido, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo. ¿En dónde? Un torbellino. No en un carro de fuego, en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le dio. Y tomando sus vestidos lo rompió en dos partes, porque debe haber separación. Alzó luego el manto de Eliseo, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas, como lo había hecho Elías, y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo, las aguas se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. ¿Cómo pasó? En seco también, como leíamos en el versículo 8. Ese acompañamiento, ese mentoreo había dado fruto. Entre ellos se entendían. Eso, y confirmar delante de los que estaban ahí distrayendo, a lo cual Dios lo había llamado, para continuar la labor de Elías, no para reemplazarlo, continuar la labor. Y encontramos, mis amados hermanos, ya para terminar, que las personas que Dios les pone a servir a Él en su obra, reconocen el respaldo en el servicio que Dios tiene para ellos. La gente va a reconocer que Dios te ha puesto esa labor en su cuerpo, en su iglesia. Dice el versículo 15 y 18 del capítulo 2 del segundo libro de Reyes, ya para concluir, dice así, y viéndole los hijos de los profetas, los distractores, que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él, reconociendo esa
lo que Dios había hecho. Y dijeron: he aquí, hay con tus siervos 50 varones fuertes, vayan ahora y busquen a tu señor. Quizás lo han levantado el Espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo: no enviéis. Mas ellos le ¿qué? Importunaron, hasta que, avergonzándose, dijo: enviad. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron. ¿Cuántos días? 3 días. 3 días. ¿Cuánto tiempo duró Jesús en la tumba? 3 días. ¿Y qué pasó? No lo hallaron. Mas no lo hallaron. Igualmente a Elías no lo hallaron. No. Y a Jesús ya no lo busques en la tumba. No tienes que ir allá a Israel a buscar y que la tumba, no, ¿para qué? Él está resucitado. No está aquí. Ha resucitado. Y dice: y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo: no os dije yo que no qué, fueses, no vayan a ir. Y mis amados, Dios respalda para que esas personas reconozcan en la cual Dios te ha puesto a servirle a Él en su obra. En su obra. Qué hermoso es Dios, que no solamente nos llama para ser salvos, sino para ser instrumentos en sus manos, para cumplir una labor en su obra. Amén. Amén. Vamos a orar dando gracias a ese Dios maravilloso, el cual nos permite ser útiles, no por nosotros, sino por la manera como Él nos utiliza y nos equipa. Maravilloso Dios, aquí estamos, Señor, dándote gracias, porque tú no nos llamaste a ser espectadores en tu cuerpo, sino comprometidos a servirte. Gracias por mis hermanos, Sí, Señor. Señor, que como este Eliseo, Señor, quieren buscar de ti a través de la oración y a través de esta reunión de oración. Gracias. Gracias porque también en sus trabajos y en el lugar donde están, también te buscan. Los que están en sus hogares, los que están en fin. Gracias. Gracias porque tú no nos llamarás a cuentas, no por lo que no sabemos, sino por lo que ya nos has enseñado. Y nos has enseñado que como hijos tuyos, Señor, tenemos una labor en el servicio tuyo en tu obra. Ayúdanos, Señor, a crecer más para dar más. Ayúdanos, Señor, y no hacerlo en nuestras fuerzas, sino en las que vienen de ti. Por tu nombre te lo imploramos, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén y amén. Amén.